Usted escucha RCN Radio. En aproximadamente un año y medio, la Comisión de la Verdad ha logrado obtener por lo menos 800 testimonios que dan cuenta de las alianzas pactadas entre las fuerzas militares de Colombia y grupos al margen de la ley. En el departamento del Cauca son unas 2.000 personas las que voluntariamente han comparecido ante la Comisión en busca del esclarecimiento de la verdad. Pero la Comisión quiere aportar, digamos, en este momento algunos elementos de lo que ha escuchado en los territorios. En medio de un conversatorio virtual sobre la guerra que vive el Cauca, Alejandra Miller, comisionada de la Verdad, manifestó que aparte de las economías ilegales, la presencia de diversos grupos armados, el abandono del Estado y las disputas por la tenencia de la tierra, esas alianzas entre la fuerza pública y los grupos ilegales, es otro de los factores de generación de violencia en este territorio. Alianzas entre fuerza pública y narcotráfico y minería ilegal, y aunque es muy difícil deslindar unos de otros, aquí podemos ver algunos testimonios, 3 testimonios. Uno que nos ha dado precisamente un oficial del ejército que muestra cómo hay algunos nexos entre militares con mexicanos. Este es un testimonio que se refiere mucho más a la actualidad. El testimonio dice: yo les estoy informando a ustedes de los nexos de algunos militares con mexicanos, de algunos robando municiones para armar nuevos grupos paramilitares en el norte del Cauca. Tenemos un testimonio que muestra también cómo hay una intervención de un policía que, a cambio de vender información sobre lo que hace la policía de carreteras en la vía panamericana, son testimonio del 2010, lo que pide a cambio es poder comprar mercancía o base de coca en el municipio de Balboa, Argelia. Y un tercer testimonio que nos muestra, o dice que de todas maneras grupos armados y el ejército siempre han estado en zonas estratégicas, o sea, donde hay narcotráfico, donde hay negocio, pues ellos están ahí porque de eso viven, de eso han vivido. Para Cristian Delgado, las alianzas entre grupos armados y la fuerza pública no son nuevas. El líder campesino recuerda cómo desde el año 2008 se había denunciado un pacto entre integrantes del ejército, el ELN y el grupo paramilitar de los Rastrojos. Como después de una intervención militar, a través de la operación Bayoneta y Espada 1, 2 y 3, se da una crisis humanitaria que permite el ingreso a un territorio como lo es Patía y Argelia, para posteriormente ser controlado por los paramilitares de los Rastrojos, en donde se presentaron casos como, por ejemplo, que la Policía Nacional jugaba fútbol con los Rastrojos en pleno caserío del corregimiento del Mango. Secuestraban campesinos que hacían parte de Fensuagro y lo trasladaban por zonas controladas por los militares, los llevaban a un campamento de los Rastrojos, el ELN permitía el tránsito, y todo esto como parte de una política de guerra en ese momento en contra de las FARC. De acuerdo a los testimonios obtenidos por la Comisión de la Verdad, las alianzas entre grupos armados también se han extendido a los sectores políticos. Llegar al poder ha sido el objetivo de esas alianzas, las más recientes con disidencias de las FARC. Alcaldes y funcionarios públicos han llegado a sus cargos con ayuda de los grupos armados. Tenemos alianzas que se han evidenciado a través de los testimonios entre grupos políticos y actores económicos locales, también con grupos armados como guerrillas, paramilitares o neoparamilitares, y aún más recientemente con disidencias de las FARC. Este es un testimonio, el primero, que se tomó precisamente el año pasado, justo antes del proceso electoral, que muestra cómo a la gente se le estaba pagando 400.000 pesos un candidato, y decían que esa plata sale de aquí, de los laboratorios, de las cocinas, de todo lo que manejan. Hay un testimonio en donde muestra también esa alianza que tenían, en este caso, las guerrillas. Básicamente se refieren ahí a la guerrilla de las FARC con algunas administraciones municipales a las cuales tenían que rendirles cuentas por las gestiones que se hacían. Y finalmente un testimonio de un excombatiente de las FARC que muestran cómo los políticos siempre los buscaron, políticos de izquierda y de derecha siempre los buscaron porque se consideraba que ellos tenían cierto dominio político en las comunidades y que miraban en ellos la posibilidad de un respaldo. Esa persona dice en ese testimonio que hubo personas, por supuesto, que ganaron las elecciones con el apoyo de la insurgencia. Pero ¿por qué esas alianzas? ¿Por qué querer llegar al poder?
Para el líder campesino Cristian Delgado, aparte de las economías ilegales asociadas con el narcotráfico, las riquezas naturales que tiene el Cauca y su futura explotación es un gran atractivo. Hay grandes riquezas naturales en materia de biodiversidad, las cuales pretenden ser extraídas como materia prima para las industrias farmacéuticas. Acá en el Cauca hay 5 cuencas hidrográficas, la del río Cauca, la del río Patía, la del Pacífico, la del Magdalena y la del Caquetá, que piensan ser comercializadas en lo que algunos proyectan como la guerra por el agua. Igualmente hay recursos energéticos, particularmente en la cuenca del Patía, en donde se ha visto un incremento de la violencia sociopolítica en el último tiempo. En petróleo hay que tener en cuenta también que acá en este departamento hay varios distritos mineros, hay muchos recursos mineroenergéticos, en particular de oro, uranio, coltán, zinc, cobre, plata, y sobre este territorio hay varios megaproyectos. En particular está el IIRSA, la Iniciativa de Integración de las Américas, está el Plan Puebla-Puerto Asís, está el proyecto Arquímedes. Esos factores generadores de violencia explican el porqué de la muerte de líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos en el Cauca. El padre Francisco de Rox, presidente de la Comisión de la Verdad, menciona algunos de los asesinatos registrados durante los días de cuarentena. Jorge Macana, campesino del Tambo, Cauca, asesinado el 7 de marzo, cuando empezaba el coronavirus y nos obligaba a quedarnos en nuestras casas. Alexis Vergara, joven de 24 años, líder sindical de la caña de azúcar, asesinado en Caloto el 10 de marzo. Laureano Alberto Troches, líder indígena del resguardo López Adentro, Cauca. Las comunidades indígenas son las que más muertos han puesto en medio de esta guerra que parece no tener fin. Joe Sauca, coordinador de derechos humanos del CRIC, cree que no hay una voluntad política del gobierno. La violencia se sigue presentando pues porque uno de los factores que se pretendía corregir era la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Este gobierno actual viene con una política diferente, que es la fumigación, la penalización, hablando de la legalidad, bajo el discurso de la legalidad, tratando de desaparecer lo acordado y lo firmado. Y la violencia sigue cobrando vidas. Álvaro Narváez Daza, luchador por el agua, justamente cuando entregaba mercados por el virus, matan a él y a su esposa y a su hija, asesinados el 29 de abril en Mercaderes, Cauca. O en el Lao Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal de Mercaderes, Cauca, en la vereda de Curaca, asesinado el 30 de abril. En lo que coinciden todas las organizaciones que viven a diario la violencia es que el Cauca necesita una mirada diferente del Estado. El Cauca necesita alianzas que no sean mortales. Y que todo esto contribuya a que nunca más vuelva a pasar la tragedia. Que tengamos el coraje y la lucidez para construir un Cauca distinto, donde la vida con dignidad sea posible para todos y todas. En RCN Radio, vamos más allá.